Hay algo que la mayoría de las personas inteligentes hacen que las hace casi invisibles cuando hablan. Hablan demasiado rápido, hablan demasiado, hablan para llenar el silencio, hablan desde la necesidad de ser escuchados en lugar de desde la intención de comunicar algo que importa. Y el resultado es que aunque están hablando, casi nadie realmente está escuchando. La gente está esperando su turno para hablar, o está distraída, o simplemente está registrando el sonido sin procesar el significado, porque el significado requiere que el que habla respete el espacio mental del que escucha. Hoy vamos a hablar de cómo hablar de manera que la gente realmente escuche. No porque uses palabras más bonitas, no porque tengas una voz más profunda, sino porque entiendas exactamente cómo funciona la atención humana y cómo dirigirla cuando abres la boca. Esto cambia todo. En entrevistas, en conversaciones, en presentaciones, en cualquier lugar donde necesites que lo que dices tenga impacto. Existe una verdad sobre la atención humana que casi nadie entiende. La atención es escasa. El cerebro recibe constantemente más información de la que puede procesar, así que está constantemente filtrando, decidiendo qué es importante y qué puede ignorar. Y la decisión sobre qué es importante no se basa en qué tan útil es la información. Se basa en señales específicas que el cerebro detecta. Una de las más poderosas es la pausa. Cuando alguien habla sin pausa, sin estructura, sin silencio, el cerebro lo registra como ruido, como una corriente de palabras sin peso. Y lo que no tiene peso no requiere atención. Pero cuando alguien hace una pausa deliberada, cuando da espacio entre las palabras, el cerebro detecta eso como una señal de importancia. Como si el hablante estuviera diciendo, lo que viene es importante, presta atención. Es por eso que los oradores más efectivos no son los que hablan más, son los que saben exactamente dónde pausar. Aquí es donde la mayoría falla. Hay 3 errores específicos que comete la mayoría cuando habla. El primero es llenar cada silencio. El cerebro humano es incómodo con el silencio. Nos hace sentir como si algo estuviera mal, como si debiera estar pasando algo, y por eso la mayoría de la gente habla constantemente para llenar ese silencio. Dicen o simplemente continúan hablando sobre cosas que no necesitan ser dichas. Pero aquí está lo importante. El silencio no es el enemigo del comunicador, es el arma más poderosa que tiene. Porque cuando callas, das tiempo para que el que escucha procese lo que dijiste. Das tiempo para que la importancia de lo que dijiste se asiente. Das tiempo para que la atención se active. El segundo es hablar como si tuvieras miedo de que te interrumpan. Es cuando aceleras, cuando hablas rápido, cuando compactas todo lo que quieres decir en una ráfaga, porque sientes como si tuvieras poco tiempo. El resultado es que todo suena urgente, y lo que suena urgente constantemente se registra como ruido de baja prioridad. Porque la urgencia constante no existe. Si todo es urgente, nada es urgente. El tercero es no creer en lo que estás diciendo. Si no crees en lo que estás comunicando, tu cuerpo lo sabe, tu tono lo sabe. La manera en que pausas o no pausas lo revela. Y la gente, con una precisión extraordinaria, detecta eso. Y entonces, aunque tus palabras sean inteligentes, aunque tengan contenido valioso, la gente no escucha. Porque el subconsciente está diciendo, él mismo no cree lo que está diciendo. ¿Por qué debería creer yo? Piénsalo bien. Quiero describir exactamente cómo hablar de manera que la gente escuche. Hay un patrón específico que utilizan inconscientemente los mejores comunicadores. Paso 1. La apertura clara. Antes de decir lo que vas a decir, declara qué vas a decir. No de manera complicada, de manera simple. Lo que quiero compartir hoy es sobre un patrón que he notado. O quiero hablarte sobre algo que cambió mi perspectiva. O simplemente, tengo 3 ideas sobre esto. El punto es que el cerebro del que escucha sepa que está por recibir información importante, que se prepare, que active la atención. Paso 2. La pausa después de lo importante. Cuando dices algo que realmente importa, lo que viene después es una pausa. No largo, 2, 3 segundos, pero deliberada. Es como si le dijeras al que escucha, escucha bien esto que acabo de decir. Pruébalo en la próxima conversación. Di algo valioso. Pausa.
Verás cómo el otro levantar ligeramente la cabeza, cómo la atención se activa. Paso 3. La disminución de velocidad. Habla más lentamente de lo que crees que es necesario. No dramáticamente, pero notablemente más lentamente que tu velocidad natural de conversación. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita tiempo para procesar. Cuando hablas lentamente das ese tiempo. Y cuando das ese tiempo, lo que dices tiene más peso. Paso 4. La eliminación de palabras innecesarias. Cada palabra que dices compite por la atención. Si tienes palabras que no agregan valor, elimínalas. No digas yo creo que probablemente, cuando puedes decir simplemente creo. Cada palabra roba atención. Cada palabra innecesaria la pierde. Así que sé brutalmente honesto sobre qué palabras realmente necesitas. Paso 5. La especificidad sobre la generalidad. En lugar de hay un problema con cómo la gente trabaja, di he notado que muchos trabajadores evitan las tareas que requieren pensar profundamente. Lo específico requiere atención. Lo general se puede ignorar. El cerebro escucha mejor lo concreto que lo abstracto. Paso 6. La pausa antes de lo importante. No solo después, también antes. Cuando estás a punto de decir algo que realmente importa, pausa un momento antes. Crea anticipación. Es como si dijeras, presta atención, algo importante viene. Paso 7. El cambio en el tono de voz. No significa gritar, significa variar. Si hablas monótonamente, el cerebro te ignora. Si varías el tono, creas interés. Énfasis donde importa, quietud donde necesita reflexión. Escucha esto. Quiero contarte sobre el efecto que tiene esto en la práctica. Porque la teoría es bonita, pero el resultado es transformador. Hay alguien que conozco que cambió completamente la manera en que se comunica, aplicando exactamente esto. Antes hablaba constantemente, llenaba cada silencio, aceleraba, y aunque decía cosas inteligentes, casi nadie lo escuchaba realmente. Luego hizo un cambio. Empezó a hablar menos. Empezó a hacer pausas deliberadas. Empezó a disminuir la velocidad. Empezó a elegir las palabras cuidadosamente. Y algo ocurrió. La gente empezó a escuchar. Realmente. Cuando hablaba en reuniones, la gente prestaba atención. Cuando hacía una propuesta, la gente la consideraba seriamente. Cuando compartía una idea, la gente la adoptaba. Nada cambió excepto cómo hablaba. Su contenido era similar, su conocimiento era similar, pero cómo lo comunicaba había transformado completamente el impacto que tenía. Aquí es donde la mayoría falla. Hay algo que impide que la mayoría aplique esto incluso después de entenderlo. Es que requiere que confíes en el silencio, que confíes en que lo que dijiste fue suficiente, que no necesitas llenar cada espacio con más palabras. Y eso es incómodo. El silencio se siente vulnerable. Se siente como si acabaras de quedarte sin nada que decir. Se siente como si el otro fuera a pensar que no tienes nada más. Pero aquí está lo que realmente ocurre cuando pausas. El otro persona está pensando en lo que dijiste, está procesando, está reflexionando. Es el silencio más productivo que existe. Y cuando hablas de nuevo, hablas desde un lugar más fuerte. Porque permitiste que lo que dijiste tuviera impacto completo. Piénsalo bien. Hay un patrón que observas en las personas que naturalmente tienen influencia. No todas hablan de la misma manera, pero todas comparten esto. Respetan el tiempo y la atención del que escucha. No despilfarran palabras. No hablan para llenar el silencio. No aceleran. No pretenden. Simplemente hablan cuando tienen algo que decir. Y cuando lo dicen de manera que requiere ser escuchado. Eso no es un don especial, es una decisión. Es la decisión de que lo que comunico tiene valor y merece ser comunicado bien. Aquí es donde puedes empezar. Esta semana, en tus conversaciones más importantes, aplica 3 cosas. La primera, antes de hablar sobre algo importante, pause un momento. Declara que vas a hablar sobre algo. Prepara al otro para escuchar. La segunda, disminuye la velocidad deliberadamente. Habla un 30% más lentamente de lo normal. Verás cómo el otro se inclina hacia ti, cómo presta más atención. La tercera, después de algo que realmente importa, pausa. No digas nada. Apenas 2 segundos, pero 2 segundos deliberados.
Verás cómo la atención se activa. Practica solo eso durante una semana y observa cómo cambia el impacto de lo que comunicas. No porque cambió el contenido, porque cambió la manera en que lo comunicas. Quiero cerrar con esto. El poder de la comunicación no viene de cuánto hablas, viene de cuánto respetas la atención de quien escucha. Cuando hablas poco pero bien, cuando cada palabra tiene peso, cuando creas espacio para que el que escucha procese, cuando confías en el silencio, eso es cuando la gente realmente escucha. Porque finalmente le estás comunicando que lo que dices importa y que respetas suficientemente su tiempo como para no desperdiciar palabras. Eso es todo lo que se necesita. Habla menos, habla más lentamente, pausa donde importa, y verás cómo la gente que pasaba por alto lo que decías, ahora está colgando de cada palabra. No porque seas más carismático, sino porque finalmente estás comunicando como alguien que respeta al que escucha. Y el respeto, cuando lo sientes, hace que escuches. Siempre.